Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 2 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Obediencia o Independencia y la cita la encontramos en Juan capítulo 14, versículo 15, donde dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la vida de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por sus enseñanzas, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos lleva hacia la convicción y nos da la gracia, el poder para someternos poquito a poco, Señor. Sabemos que tú, con paciencia y con amor, terminarás la obra que empezaste en nosotros. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, empieza así nuestro devocional hoy. Dice: el Señor jamás insiste en nuestra obediencia. Expone y enfatiza de manera muy concreta que deberíamos ser obedientes, pero nunca nos fuerza a ello. Ahora, pensemos un poquito por qué el Señor, pudiendo forzarnos, porque Él tiene el poder de forzarnos, obviamente, pero saquemos en cuenta que Dios el Padre no envió a su Hijo Cristo Jesús a vivir una vida perfecta bajo la ley, siendo nuestro sustituto. Y Cristo mismo no se ofreció en la cruz del Calvario para después recuperar robots, sino Él hizo todo esto para que nosotros tuviéramos una nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza, lo que más encontraremos es el deseo de hacer la voluntad del Padre y de hacerlo por amor, no por compromiso. Entonces, aquí mismo, cuando Jesús está como invitándonos a caminar de esta manera, más que nada es una confirmación de que hemos nacido de nuevo, porque si no encontramos en nosotros nunca el deseo de voluntariamente seguir al Señor, entonces quiere decir que la vieja naturaleza está viva y vigente, ¿ok? Entonces, Dios está restaurando en nosotros una vida correcta, una vida de adoración, una vida donde la criatura reconoce al Creador, en este caso inclusive bajo una nueva relación de hijo y padre. Pero esa adoración es un acto voluntario, como es el amor. Por eso el Señor no es que no pueda obligarnos a hacer esto o lo otro, sino que eso se va contra lo que Él mismo está haciendo en nosotros, que es una restauración de la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, pues estamos hablando de una libertad, de una elección o una obra libre, porque estamos siendo restaurados a la imagen de Dios, quien libremente también escoge amar a quien Él es, a quien Él escoge amar por libertad. Entonces dice: hemos de obedecerle a través de nuestra unión de espíritu con Él, ¿verdad? Si no hemos nacido de nuevo, esto es una simple imposibilidad. Más, si hemos nacido de nuevo y pensamos realmente que somos cristianos, entonces el Señor lo pone de esta manera porque Él quiere que descubran, que nosotros descubramos que realmente tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza que busca y le place hacer la voluntad del Señor. Entonces, dice, por esa razón, cuando el Señor hablaba de discipulado, anteponía un sí condicional, condicional, significando no tenéis por qué hacer esto a no ser que lo deseéis, ¿verdad? Entonces, como digo, el Señor mismo nos permite el descubrimiento personal que si en realidad somos discípulos, ¿no? Si nuestra voluntad, si nosotros queremos, dice, si el que quiera ser mi discípulo, y ahí es donde entendemos que tenemos otra voluntad. Dice, en otras palabras, el que quiera ser mi discípulo debe abandonar su derecho a sí mismo y dármelo a mí.
Nuestro Señor no se refiere aquí a nuestro futuro eterno, ¿verdad? No está hablando de salvación, como estamos diciendo. Si es que ya hemos sido salvados, entonces esto será la evidencia, pero no es la causa, sino el efecto. Dice, por esta razón sus palabras suenan tan firmes. Nunca intentes sacar significado de ellas separándolas de aquel que las pronunció, ¿no? O sea que siempre tomemos en cuenta todo el contexto de quién está hablando. Tenemos que pensar qué es lo que Cristo vino a hacer, cuál fue su obra. Hablamos hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, acerca del Evangelio y de la misión, que conocer a Cristo, amar a Cristo es estar completamente involucrada en su obra, así como Él estuvo involucrado en la obra de su Padre, nuestra obra trinitaria de redención. Entonces, tenemos que pensar correctamente de quién es que está hablando y cómo todo esto tiene un significado más en una forma de acertarnos, más en una forma de confirmarnos y no de retarnos. Dice el Señor, no me da normas. Él es la norma. Acuérdense que siempre hablamos acerca de no pensar que el cristianismo es una religión donde recibimos unas normas o unas leyes y luego nos apartamos, sino que estamos ahora realmente conectados al dador de la vida, hemos recibido vida eterna a través del perdón de nuestros pecados, hemos sido reconciliados, pero Cristo hizo esto por nosotros, para que nosotros viviéramos por Él. Él se hizo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, esa justicia tiene que encontrar su salida en nuestra forma de dedicarnos intencionalmente al Señor por voluntad. El Señor no me da normas, Él es la norma, repito. Y si mi relación con Él es de amor, haré lo que Él dice sin dudarlo. Si dudo es porque amo a alguien más a quien he puesto en competencia con Él. Y esto es a mi propio yo. Normalmente nosotros pensamos que amamos a otros con tanta devoción que es por eso que estamos teniendo problemas, pero a veces debemos darnos cuenta que el amor que tenemos por algunas personas tiene más que ver con nosotros querer ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor hermana, y entonces no es tanto un amor libre y un amor sano que tenemos por otros, sino que todo es un amor por nosotros. Tenemos nuestros intereses por encima de los intereses del Señor, así sea algo tan bueno como cuidar de nuestras familias. Pero esto en realidad es una competencia entre los negocios del Señor y los intereses del Señor y mis intereses propios. Dice, Jesucristo no me forzará a obedecerle, pero debo hacerlo. Miren, ahí está algo que a veces parece como en contradicción, como, Él no nos va a forzar a hacerlo, pero tenemos que hacerlo. O la salvación no te cuesta nada, pero te costará todo. Entonces, tenemos que aprender a conocer al Señor y a entender que siempre habrá como se nos hará difícil entender entre lo que nuestro raciocinio piensa y entre lo que el Señor dice. Y aquí es cuando la madurez, uno va avanzando y se van uniendo, como hablamos no hace muchos días, donde va a haber un equilibrio entre nuestro raciocinio y nuestra vida de fe. Siempre la vida de fe, pasando por encima del raciocinio, porque lo que Cristo dice tiene mucho más razón, no porque simplemente algo no tiene sentido, igual lo vamos a hacer, porque acuérdense que cuando actuamos de esa manera, que bueno, si Cristo lo dijo igual, no tengo que usar mi cabeza, en realidad estamos al borde del fanatismo, ¿ok? Entonces dice, tan pronto como le obedezco, cumplo mi destino espiritual. Puede que mi vida personal no tenga más que hechos insignificantes y carentes de valor, pero si obedezco a Cristo en las circunstancias aparentemente aleatorias de la vida, estas se transforman en diminutos orificios a través de los cuales veré el rostro de Dios.
Miren, por más que sean cositas de lo más pequeñas, por más que parezcan insignificantes. Recuerdo cuando el Señor, a veces yo estando, por ejemplo, en el supermercado y veo algo tirado en el piso y paso de largo de pronto porque yo no tuve nada que ver con eso, o sea que estoy distraída y en realidad y el Señor me dice, recoge ese producto que está en el piso. Y claro, automáticamente, inicialmente yo decía, pero si yo no lo boté, yo ni siquiera sé quién lo botó. Y el Señor me decía, no te estoy diciendo, no te estoy preguntando quién lo votó, te estoy diciendo que lo recojas. Y el Señor de esta manera estaba como probando mi oído, probando mi obediencia, probando mi disposición, si tanto yo decía que era cristiana, si tanto yo decía que realmente amaba al Señor. Y todo esto fue un entrenamiento, no que ya he alcanzado, como dice, la madurez necesaria, como dice Pablo, pero definitivamente es algo que te entrena el Señor a discernir su voz a través de las cosas más chiquititas, para que cuando nos enfrentemos contra cosas bien difíciles y grandes, tengamos el oído bien entrenado y la voluntad sometida, porque no solamente se trata de oír al Señor, se trata de oír en una forma que aplicamos la voluntad a la voluntad del Señor, ¿verdad? Dice, puede que mi vida personal no tenga más que hechos insignificantes, bueno, eso ya lo leí. Dice, luego cuando quede cara a cara con el Señor, acuérdense que sin santidad es imposible ver al Señor, descubriré que por medio de mi obediencia miles de personas recibieron bendición. Bueno, lo mejor que nos puede pasar es que esto no lo descubramos hasta el final de nuestra vida o ya sea en presencia del Señor, para no jactarnos y para no pensar que somos indispensables, porque esa es la tendencia. Pero algún día veremos que nuestras vidas de obediencia fueron realmente de bendición, fueron como de ejemplo, de pronto de ánimo para otra persona, como decir, bueno, si ella lo pudo hacer, pues también yo lo puedo hacer. Y no es tanto que nosotros podamos hacerlo, sino es someternos en obediencia al Señor. Ahora, ¿seremos perfectas? No, no seremos perfectas. Nunca fallaremos, por supuesto que fallamos siempre, pero vivimos una vida como en la conquista del Señor. No vivimos una vida como, bueno, como que nada podemos y ya, pues entonces ni voy a intentar, sino confiamos que el Señor nos está llevando y cuando fallamos, cuando pecamos, el Señor nos perdona, nos recibe, nos limpia cuando lo confesamos con Él, ¿verdad? Y seguimos adelante. Entonces dice, cuando la redención de Dios lleva un alma humana al punto de la obediencia absoluta, esta produce siempre bendición. Si obedezco a Jesucristo, la redención de Dios fluirá a través de mí hacia las vidas de otros, porque detrás de la obediencia está la realidad del Dios omnipotente. ¡Qué maravilla! Tenemos la oportunidad de ser parte de este magnífico plan de redención. Obviamente, una vez que nosotros hemos recibido la redención de nuestra alma, por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y por su resurrección que verifica que Él venció la muerte y como Dios estuvo dispuesto a imputarnos a nosotros la justicia perfecta de su Hijo Cristo Jesús, de esta manera nosotros vamos viendo que nuestra voluntad es nueva, que realmente hemos experimentado lo que la Biblia llama regeneración. Una vez que esto sucede, entonces vivimos y vamos creciendo en confianza en el Señor y vivimos por fe, como dice la palabra, aquellos que han sido justificados, es decir, los justos por la fe vivirán. Bueno, ánimo, hermanas. Y oren por mí para yo tampoco tirar la toalla y desanimarme al punto de desobedecer al Señor. Bueno, gracias por haber estado conmigo. Espero de todo corazón verte mañana.